Ah, ya se ve, virus Epstein-Barr. Sí. Bueno, pues continuando con los virus de ADN oncógenos, tenemos el virus de Epstein-Barr, que pues es un virus de la familia de los herpes virus y está implicado en la patogenia de diversos tumores. Entre estos vamos a encontrar el linfoma de Burkitt, también un subgrupo de enfermedades de Hodgkin, carcinomas nasofaringeos, algunos carcinomas gástricos y algunas formas raras de linfomas en linfocitos T. También vamos a encontrar en linfomas de linfocitos B y en linfomas de linfocitos citolíticos naturales. Los tumores que más se asocian a este virus son los derivados de los linfocitos B y el carcinoma nasofaringeo. Aquí este virus va a infectar a los linfocitos B y a las células epiteliales de la orofaringe. El virus va a utilizar el receptor del complemento CD21 para adherirse, a los linfocitos B e infectarlos. Esa infección va a ser latente, es decir, que no va a haber una replicación vírica y no se van a destruir las células. Pero sin embargo, pues se van a expresar de igual manera las proteínas víricas que van a ser capaces de propagarse de manera indefinida. La base molecular de la proliferación de este virus es que el virus va a secuestrar de cierta manera algunas vías de señalización y estas vías de activación se van a expandir a las reservas de las células con una infección latente. Uno de los genes que nos va a generar que es el más cancerígeno, pues es el gen, que nos va a activar las vías, es el gen LMP1, que es el gen de la proteína latente de la membrana 1. Este pues va a actuar como oncogen y nos va a generar principalmente linfomas de linfocitos B, como ya les mencionaba. Continuando con el linfoma de Burkitt, pues este es una neoplasia de linfocitos B, que principalmente es endémica en África Central y Nueva Guinea. Este es un tumor pediátrico principalmente en estas áreas y la asociación entre este linfoma y el virus de Epstein-Barr es muy fuerte, ya que más del 90% de los tumores van a aportar el genoma. También el 100% de los pacientes van a presentar títulos elevados de anticuerpos frente a los antígenos de la cápside vírica y los títulos de los anticuerpos en el suero contra los antígenos de la cápside se van a correlacionar con el riesgo de aparición del tumor. Aunque este virus esté, como ya les mencionaba, muy relacionado con este linfoma, pues existen otros factores que pueden ayudar a que este se desarrolle, como por ejemplo que pues este virus no se limita solo a estas áreas que les mencionaba, sino que puede infectar a prácticamente todas las personas de todo el mundo. También que el genoma de este virus solo se descubre en un 15 a un 20% de los pacientes con linfoma de Burkitt fuera de estas áreas endémicas. Y además que también existen diferencias significativas entre los patrones de expresión de los genes víricos por las líneas de los linfocitos B, que son transformadas por el BEP, o sea, el virus de Epstein-Barr, y por las células de linfoma de Burkitt. Epstein-Barr. Epstein-Barr, perdón. Epstein-Barr. Perdón. Entonces, pues, este linfoma no, parece que este virus no tiene como una misión oncógena directa, sino que actúa como un mitógeno de los linfocitos B y pues senta como las bases para la translocación y las mutaciones que nos producen este virus. La infección por este virus se controla en la Ande, mayoría. siga. La Se, con- infección, Ujú. ¿la infección qué? Se controla en la mayoría de las personas a través de una respuesta inmunitaria eficaz y casi todas las personas infectadas permanecen asintomáticas o sufren solo de una mononucleosis infecciosa autolimitada. Exactamente. Es una también se le conoce como enfermedad de quién? Mm, Del beso. ah,
del beso, ten cuidado a quién besas. Sí, porque el virus de Epstein-Barr produce efectivamente una mononucleosis. De hecho, yo acabo de ver un ganglio linfático donde yo tenía ese dilema. Era una señora ya de edad más o menos media con linfadenopatía bilateral, y lo que yo estaba viendo en el corte histológico, eran algunas celulitas en forma de red Stenberg. Las células de red Stenberg histológicamente corresponden a un linfoma de Hodgkin, pero se pueden ver en el linfoma de Burkitt y se le conoce como células like, o sea, semejantes a. Y entonces yo estaba en ese dilema, pero me encontré de repente unas celulitas que aparecen en los linfomas de Hodgkin, que son los mentados, ay, se me fue, los eosinófilos. Entonces tenía muchos eosinófilos y tenía células de Hodgkin. Son células grandotas con núcleos muy grandes, vacíos en la mitocondria, pero digo, en la cromatina, pero con un núcleo muy prominente rojo. Entonces, pues obviamente le dije que era un linfoma de Hodgkin, pero siempre uno tiene que tener en cuenta, ¿sí?, que podemos encontrar linfadenopatías semejantes a linfomas ¿cómo se llama? A linfomas de Hodgkin. O sea, hacer la distinción histológica no es tan fácil. ¿Ok? Ujú. ¿Qué más? Continuando con el carcinoma nasofaríngeo, pues este se asocia también a la infección por este virus. Es un tumor endémico en el sur de China, en algunas regiones de África y en la población inuit del Ártico. Diferencia del tumor pasado, pues se encuentra el virus en la totalidad de los carcinomas. Aquí pues la estructura del genoma va a ser idéntica en todas las células tumorales de una misma persona, lo que pues eh, confirma que es el virus el que genera este tumor, o sea que no se puede contraer después. Em, También aquí la asociación uniforme entre el virus y el carcinoma indica que contribuye de una forma decisiva a la patogenia, perdón, del tumor, pero que la distribución geográfica pues nos indica que también existe la presencia de otros factores genéticos o ambientales que pueden favorecer a que se desarrolle el cáncer. Aquí la MP1 va a ser expresada y nos va a activar a las vías de NF-κB y NF. Ah, no, perdón. Y esta vía nos va a generar la expresión de otros factores como el VEGF, FGF, perdón, 2, MMP9 y el COX-2, que pues son factores que nos pueden llevar a desarrollar este cáncer. Continuando con el virus de la hepatitis C y B, pues tenemos que se ha estudiado la relación que existe entre estos virus y la aparición del cáncer de hígado, por lo que nos da que el 70 al 85% de los hepatocarcinomas están producidos por una infección de estos. Em, el virus de la hepatitis B tiene un carácter endémico en los países del lejano oriente, perdón, y de África. Y los genomas de estos virus no nos van a codificar ninguna oncoproteína vírica, y no se va a observar un patrón uniforme de integración de los hepatocitos. Aquí la manera en la que ocurre la proliferación de estas células es que, pues primero se va a presentar una infección vírica que nos va a generar la proliferación compensatoria de los hepatocitos. Este proceso, pues como ya sabemos, nos va a generar la regeneración, nos la va a facilitar. Entonces se van a producir citocinas, quimiosinas y otras sustancias que son producidas por las células inmunitarias. Estas también todas estas sustancias nos van
ayudar a que se fomente la supervivencia celular, la remodelación tisular y la angiogenia. También se van a producir otros mediadores como las especies reactivas de oxígeno, que pues también nos van a, eh, que tienen carácter genotóxico y mutágeno. También se va a activar la vía de la NF-κB, como ya les había mencionado en otros tumores, que pues esta nos va a bloquear la apoptosis y nos va a permitir que los hepatocitos en fase de división sufran un estrés genotóxico y acumulen mutaciones. Entonces, pues este va a ser el proceso principal por el cual se puede producir el hepatocarcinoma. A pesar de esto, pues existe otros procesos por los que se puede generar como factores oncógenos como es el HBX, que este es un factor de transcripción y de vías de traducción de las señales. Continuando con el Helicobacter pylori, pues esta es una bacteria que fue la primera en clasificarse como cancerígena. Esta contiene compuestos genotóxicos que son como las especies reactivas de oxígeno que nos generan nos desarrollan el cáncer. Aquí el proceso para que esto se desarrolle es que primero se va a presentar una gastritis crónica que va a seguir de una atrofia gástrica. Después se va a presentar la metaplasia intestinal de las células de revestimiento. Después nos va a llevar a una displasia y hasta como último paso nos va a desarrollar el cáncer. Esta secuencia de pasos pues va a A ser ver, hija, compatible. espérame un momentito. ¿Vieron los videos que le mandé? ¿Sí o no? Bueno, ¿Cuál es, doctor, de bueno, todos los que nos ha mandado? donde entraba el trasplante de caca y todo eso. Ah, los de los parásitos. Sí, Ah, sí, yo sí los vi. ¿sí los viste? Sí, está interesante, pero sí está medio asquerosito eso. Ah, pues claro, pero es lo mejor, pero a ver, yo me refiero a la parte del Helicobacter. ¿Qué decía el cronista del Helicobacter? Ahí salió quien lo descubrió. ¿Y cuál fue su opinión del Helicobacter? ¿Mm? ¿Cómo le llamaban al Helicobacter? Él mismo le puso así. Red Devil. En inglés. ¿Cómo se traduce? ¿El mal rojo? El mal rojo. O el Chucky rojo, el demonio rojo. ¿Sí? Porque él dice que causa que las personas que tienen tengan cáncer, pero está muy equivocado. Él puede decir misa, pero no es cierto. Es como todo. El Helicobacter pylori, al revés, es un protector del cáncer de esófago. Sí puede producir cáncer gástrico, eso que no. Pero todo lo que tiene ahí, gastritis crónica, atrofia, metaplasia, todo eso es un fenómeno evolutivo. Pero abajo dice algo importante, solo el 3%, o sea, nada. ¿Saben cuál es el porcentaje de cáncer de esófago en los que tienen mucosa de Barrett? ¿Saben cuánto es? ¿En los que tienen que, doctor? Esófago de Barrett. Es el 2%. O sea, nada. Y hay por ahí un artículo que lo buscan, por favor. Gardnerella vaginalis asociado a carcinoma cervicuterino. Últimamente yo he estado viendo muchos papanicolaos con Gardnerella vaginalis y displasia, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ver la Gardnerella vaginalis con la displasia cervical?
¿sí? Es como todo. Si alguien tiene el oncogen para desarrollar cáncer, lo va a desarrollar. El Helicobacter no se debe de eliminar del estómago, debe mantenerse en bajas concentraciones. Es un modulador del sistema inmunitario. Si ustedes vieron ese de parásitos, ahí van a ver que hay parásitos que modulan el sistema inmunológico. ¿O no es cierto, amigo? ¿Quién vio eso? El Necator americano es uno de los que hacen eso. Bueno, se me hace que eso tenemos que ver todo el capítulo todos juntos porque ustedes no están viendo nada. Ustedes no están viendo los videos, ¿sí? Mal, porque son muchos videos que les he mandado, 50, a nadie los había tratado tan bien. Bueno, pero como dicen por ahí, eso es otra historia. Sígale. Bueno, y como ya mencionaba el doctor, pues todo este proceso va a ser evolutivo y se va a tardar normalmente décadas en llegar hasta el punto de desarrollar el cáncer. Y también, como ya mencionó, solo en el 3% de los pacientes es donde se puede llegar a complicar para desarrollar esto. Aquí las cepas asociadas al adenocarcinoma van a contener un islote de patogenicidad, que aquí vamos a encontrar el gen A. Este va a penetrar en las células del epitelio gástrico y va a realizar un inicio en la cascada de señalización que va a remedar un estímulo de los factores de crecimiento. Aquí, pues los linfomas gástricos se van a originar en los linfocitos B, dado que estos tumores van a tener unas características en las placas de Peyer, que esto hace que los tumores se denominen principalmente como maltomas, ya que pues, están asociados a la mucosa. La patogenia molecular, pues se cree que la infección hace que aparezcan linfocitos T con reactividad al H. pylori, que esto nos va a estimular la proliferación de los linfocitos B policlonales. Em, Dado que durante estas infecciones, pues se adquieren mutaciones que van a otorgar a las células una ventaja para el crecimiento, generando así que, pues que éstas proliferen y se generen los maltomas. Mm, esto Todo este proceso, pues, puede evitarse si se le da al paciente un tratamiento antibiótico que, si es administrado en las primeras etapas, pues, de cierta manera va a curar el linfoma, ya que se elimina el estímulo antigénico de las células tumorales. Pero, en las etapas más avanzadas, donde ya está más desarrollado, perdón, el linfoma, pues, ya no va a depender de el estímulo antigénico de la bacteria para crecer, por lo que, ya va a tener la capacidad de proliferarse hacia otros tejidos y ya no va a ser posible, su cura con antibiótico. Es por eso que es importante el tratamiento temprano. Continuando con los aspectos clínicos de las neoplasias, pues aquí vamos a encontrar primero los efectos locales y hormonales, que estos son muy importantes, ya que gracias a estos es que se puede detectar de manera oportuna todos estos cánceres por todos los eh, síntomas que puede presentar el paciente. Por ejemplo, en un adenoma hipofisiario, pues puede hacer que el paciente presente un hipopituitarismo grave. También en el cáncer en la glándula endocrina, pues nos puede provocar una insuficiencia endocrina, y en las neoplasias en tubo digestivo, pues una obstrucción. En el caso de los adenomas benignos en páncreas, pues aquí se pueden producir cantidades muy elevadas de insulina que nos pueden llevar a una hiperglucemia mortal. A pesar de todo esto, pues es importante, ya que, como ya les mencionaba, todos estos síntomas que puede presentar el paciente hacen que se detecten de manera temprana todos estos tipos de cánceres. Continuando con la caquexia cancerosa,
pues esta está asociada principalmente a la pérdida equivalente de la grasa, el músculo magro, el aumento del metabolismo basal y los signos de inflamación generalizada. También se puede experimentar una pérdida progresiva de la grasa corporal, de la masa corporal magra, perdón, como ya les mencionaba, y también puede estar acompañada de una debilidad profunda, de una anorexia y una anemia. Todos los mecanismos de, de la caquexia pues son desconocidos, así que no se sabe realmente cómo pues su proceso. Continuando con los síndromes paraneoplásicos, pues eh, estos son signos y síntomas que las personas afectadas por un cáncer manifestar. Esto pues es importante reconocerlos ya que pues normalmente presentan la primera manifestación de una neoplasia oculta porque ocasionan problemas clínicos importantes a los pacientes como la muerte y también porque pueden remendar una enfermedad metástaca y confunden el tratamiento. Entre estos síntomas, pues se dividen en diferentes, en las endocrinopatías, en los síndromes nerviosos y musculares, en los trastornos de la piel, alteraciones óseas, musculares y de partes blandas, alteraciones vasculares y hematológicas y en otros. En las endocrinopatías, pues tenemos principalmente al síndrome de Cushing, que es la endocrinopatía más habitual. Aquí, esta se presenta en personas que tienen carcinoma microcítico de pulmón, carcinoma de páncreas o tumores neurales. Esto, pues, está generado a una producción excesiva de la corticotropina o los péptidos afines. Aquí, pues, en los enfermos que tengan estos tipos de cánceres, pues van a presentar niveles muy elevados de la cortina, perdón, y la corticotropina. También en las endocrinopatías tenemos a la hipercalcemia, que pues también es uno de los síndromes más habituales. Esto pues existen dos procesos para que se produzca la hipercalcemia. El primero es la osteólisis que es inducida por el cáncer y el segundo es la producción de sustancias humorales calcémicas por neoplasias extraóseas. Esta se va a presentar en los carcinomas de mama, carcinomas de células renales, en leucemia o carcinomas epidermoides de pulmón. Y pues como ya les mencionaba, pues su causa son las proteínas relacionadas con la hormona paratiroidea, como lo es la PTHRP, que es la proteína pues relacionada con la hormona paratiroidea. Aquí pues se van a, se van a realizar algunas acciones que son parecidas a la PTH y las dos hormonas van a compartir un receptor acoplado a la proteína G, que es el receptor PTH o PTHR. Normalmente, pues estas dos hormonas se producen de una manera normal en los tejidos sanos, como en los queratinocitos, en los músculos, en los huesos y en los ovarios. Y pues también, como ya sabemos, nos ayuda a regular el transporte del calcio. Otros de los síndromes paraneoplásicos que encontramos es la acantosis nigrans. Nigrans. Este pues es un trastorno caracterizado por placas de color negro grisáceo en la piel. La piel se va a engrosar, se va a tener como un aspecto aterciopelado y va a estar hiperqueratósica. Normalmente puede estar relacionada, bueno, no normalmente, o sea, es muy bajo que esté relacionada a enfermedades genéticas en personas jóvenes, pero en el 50% de los casos, sobre todo si la persona es mayor a los 40 años de edad, pues está relacionada a procesos cancerígenos.
como en el carcinoma gástrico, en el carcinoma de pulmón y en el carcinoma uterino. Y normalmente estas lesiones aparecen antes de que se descubra el cáncer. Y su mecanismo causal es inmunitario debido a la secreción de factores de crecimiento epidérmico. También tenemos la dermatomiositis, que su mecanismo causal es inmunitario igual y se presenta en carcinomas de mama y broncógeno. También tenemos a la osteoartropatía hipertrófica, que afecta del 1 al 10% de los pacientes con un carcinoma pulmonar. Este trastorno se va a caracterizar por una neoformación del periósteo, sobre todo en las extremidades distales de los huesos largos, en los metatarsianos, en los metacarpianos y en las falanges proximales. También pues se va a presentar una artritis en las articulaciones adyacentes y artropaquías digitales. Esta, pues, su mecanismo causal es desconocido y se presenta principalmente en los neoplasias del timo y en el carcinoma broncógeno. Otros de los síndromes paraneoplásicos que encontramos son la coagulación intravascular diseminada, que su mecanismo causal son los productos tumorales que activan la coagulación y se presenta principalmente en un carcinoma de próstata y en una leucemia promielocítica aguda. Y pues existen diferentes síndromes paraneoplásicos, pero estos son como los más habituales y los más importantes. Continuando con la gradación y la estadificación de los tumores, pues este es un método muy importante cuando se diagnostica un cáncer, ya que nos va a ayudar a cuantificar la agresividad del tumor, a saber su extensión y la propagación de este. Todo esto para establecer un correcto tratamiento y diagnóstico. Y pues también para compararlo con los resultados al final del tratamiento. Aquí vamos a tener que se clasifican de dos maneras. Uno es por la gradación y otro es por la estadificación. La gradación del cáncer, pues este se basa en el grado que tiene la diferenciación de las células tumorales. Y en algunos casos también se basa en el número de la mitosis o en los rasgos arquitecturales, del tumor. Aquí se suelen incluir entre 2 a 4 categorías y los criterios van a variar según el tumor que se esté analizando. Y respecto a la estadificación, pues en los cánceres sólidos se va a basar en el tamaño de la lesión primaria, en la propagación a los ganglios linfáticos y en la presencia o en la ausencia de la metástasis propagada por la vía hematógena. El sistema que se utiliza principalmente es el del American Joint Committee on Cancer Staging, que se basa en la clasificación denominada sistema TNM, donde la T va a indicar un tumor primario, la N la afectación a los ganglios linfáticos regionales y la M la presencia de la metástasis. Todo esto, pues, toda esta estadificación va a variar dependiendo de la forma del cáncer y, por ejemplo, en una lesión primaria, pues vamos a encontrar una T1 y ya en una como más avanzada se va a clasificar como T4, depende del tamaño del tumor. Y pues así con todo lo demás, por ejemplo, si la afectación de los ganglios es nula, pues se va a poner N0 y si ya están afectados, pues dependiendo del grado, se le va a denominar N1, N2 o N3. Pasa lo mismo con la M, dependiendo de la presencia de la metástasis, es como se va a clasificar.
Por ejemplo, si no existe esta, pues se va a clasificar como M0, perdón. Y si la existe, pues se puede clasificar como M1 o M2, dependiendo del grado que exista. Y continuando con el diagnóstico del cáncer en el laboratorio, pues vamos a encontrar diversos métodos para esto. Uno de estos, pues, es el método histológico y el citológico. Para que este método y el diagnóstico sea correcto, pues es importante que la muestra sea adecuada, que sea representativa y que esté bien conservada. Para esto existen diferentes métodos de muestreo. Uno es la excisión o la biopsia, otro es la aspiración con aguja y otro es la extensión para la citología. También es importante que la conservación sea adecuada y ya que pues esto nos ayuda a conservar de manera correcta el tejido y también es importante que la inmersión sea inmediata y que la muestra se fije. Em, también puede ser que se clasifique el diagnóstico como cortes rápidos en congelación, que esto nos ayuda a determinar la naturaleza de la masa, también nos ayuda a evaluar los márgenes del cáncer y a tener certeza, por ejemplo, de que se extrayó todo el tumor. Y también nos ayuda pues a tomar decisiones respecto al tratamiento que va a seguir el paciente. Bueno, siguiendo con la punción y aspiración con aguja fina, pues esta técnica consiste en aspirar las células y el líquido que se quiera analizar. Esto pues con una aguja de pequeño calibre que después de tomar esta muestra se realiza un estudio citológico de la extensión. Este método se utiliza para analizar lesiones, perdón, que son palpables como en lugares como la mama, la tiroides y los ganglios linfáticos. Y pues lo importante de este es que es más rápida que la biopsia. Continuando con las extensiones para la citología, pues es el tercer método con el que más se detectan cánceres y se utiliza principalmente para la detección de carcinoma de cuello uterino. Eh, esto, también nos sirve para evaluar otros tipos de neoplasias que son de fácil acceso o que se descaman también. Em, Como por ejemplo en el endometrio, en los pulmones, en los tumores de la vejiga, en la próstata y en los carcinomas gástricos. La manera en la que se va a leer cuando se ponga la laminilla es que no existe como un método como tal, pero vamos a observar que las células cancerosas van a presentar una menor cohesión y van a manifestar otras alteraciones morfológicas que se van a englobar como anaplasias. Em, todo esto para la detección pues va a depender principalmente del patólogo y pues de la experiencia que tenga. También se va a basar en las propiedades de cada célula y en el conglomerado de las células, pero pues es un poco difícil averiguar como la naturaleza del tumor en base a este examen. Después tenemos la inmunohistoquímica, que pues esta es importante para el diagnóstico y el tratamiento de las neoplasias. Y esto debido a la clasificación de los tumores malignos indiferenciados, ya que pues estos tumores son de distinto origen y se parecen entre sí. Mm, pero pues debido a esto y para el correcto tratamiento, pues es importante que se identifique con exactitud cuál es el tumor que se está presentando, a ayudar a dar un correcto tratamiento y un correcto pronóstico.
Y pues esta especificación se va a dar principalmente por los anticuerpos, ya que pues estos son específicos contra los filamentos intermedios que, que pues se generan. Aquí las células de los tumores van a contener, como ya les mencionaba, filamentos que son característicos a la célula del tumor. Por ejemplo, las citoqueratinas que son detectadas también mediante este proceso que nos apunta principalmente a un origen epitelial. O, por ejemplo, la desamina que nos apunta a un origen muscular. ¿Cómo Eh, dijiste? ¿La qué? la citoqueratina, ¿Y luego? la desmina, perdón. Sí, te entendí de Samina, dije, "Ah, Sí, ching". sí, me equivoqué. Bueno, ¿qué más? Respecto a la determinación del lugar de origen de la metástasis, pues en diferentes casos el origen no es muy claro y la detección de los antígenos específicos con este estudio, pues es importante, ya que nos ayuda a identificar pues el origen. Esto pues por ejemplo, en la muestra de las biopsias de la metástasis, pues nos permite identificar el antígeno específico, por ejemplo, en la próstata y la tiroglobulina, que pues nos ayuden que nos sirven, perdón, como marcadores de los carcinomas de próstata y de tiroides, que de estos marcadores también vamos a hablar más adelante. Respecto a la de, ¿Cuántas te faltan? creo que faltan como 10 diapos. No, entonces, como les dije, a las 12 no sean malitos, tengo que irme. Porque la verdad es que mi muela ya está muy adolorida. Y tengo que ir a comprar el medicamento ya para empezar. Bueno, más bien, a que me lo regale mi hermano para empezar el tratamiento. Entonces, el miércoles, ¿no? Por favor. Sí, Sí, doctor. doctor. Bye. Nos vemos. Hasta luego, doctor. Hasta luego.